El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Bienvenido a mi canal de YouTube, Cristo viene pronto. Hoy en este día, primeramente quiero invitarte a que te suscribas al canal si no te has suscrito. Suscríbete, dale me gusta, comparte y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video. Hoy he querido hacer este video para contarte sobre cómo fui bautizada en el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo me bautizó con la evidencia de hablar en otras lenguas. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues quiero contarte que yo acepté a Cristo en mi corazón un 14 de octubre del año 2002. Tengo 19 años de convertida, de que Cristo llegó a mi vida. Pero yo me bauticé en las aguas alrededor de 7 meses de convertida. Yo estaba embarazada cuando yo llego a los pies de Cristo. Yo tenía un hijo, mi hijo mayor tenía 9 años, y entonces mi anhelo era tener otro hijo, y yo había hecho todo, así como la mujer de flujo de sangre, que había ido a todos los doctores y había hecho todo lo que era posible y había gastado todo su dinero. Bueno, pues así me pasó a mí. Yo había hecho de todo para yo poder tener otro hijo, y no era posible a nivel natural, ¿verdad? Entonces Cristo llega a mi vida y yo le entrego eso al Señor. O sea, yo le digo, yo te entrego esto a ti. Si tú quieres darme un hijo, yo estoy contenta porque tú llegaste a mi vida, y si no lo quieres hacer, si no es tu voluntad, también yo estoy contenta. Entonces, Dios me da mi segundo hijo. Cuando yo, a los 2 meses de yo convertida, ese fue mi primer milagro, que el Señor, yo salí embarazada a los 2 meses de convertida. Entonces, yo entré en un discipulado para bautizarme en las aguas. Entonces yo tenía 5 meses de embarazo cuando yo me bauticé en las aguas. Pero pasó el tiempo y pues yo empecé a ver, ¿verdad? O sea, yo era nueva como yo no crecí en el evangelio, o sea, yo no conocía personas cristianas.
para las personas que nacieron en el Evangelio, pues es muy normal todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que uno mira, que por ejemplo cuando se manifiesta el Espíritu Santo, que las personas lloran, que se caen, que todas las manifestaciones, ¿verdad? Para alguien que creció en el Evangelio es algo normal. Pero yo empecé a ver todo eso y pues a mí me pasaba que yo me ponía a llorar, ¿verdad? Cuando yo sentía la presencia de Dios. Pero, o también me llegué a caer, ¿verdad? Con el poder de Dios. Pero cuando yo miraba que había hermanos, hermanas que hablaban en lenguas, a mí se me hacía algo como muy extraño. O sea, yo los miraba y yo decía, eso como que no es para mí. Como que eso es, como que es algo raro, o sea, como que no me, como que no, o sea, yo los miraba y pues no pensaba que se miraban mal, pero como que o sea, como es como cuando, por ejemplo, tú miras en otra persona un vestido y te gusta, pero tú dices, pero a mí no se me va a ver bien. Eso era lo que por mi mente, ¿verdad? Eso pasaba, ¿verdad? Que yo decía, las lenguas como que no, como que no van para mí, no son para mí. Y pues pasaron los años, pasaron 14 años y así estuve yo. Yo como yo era como una estrella fugaz en la iglesia, que yo no podía estar siempre. Por eso, mis hermanos, yo tengo mucho cuidado de no hablar nada de las hermanas, hermanos que no van seguido a la iglesia, porque nosotros no sabemos los motivos. Nosotros no sabemos los motivos. El que tú estés siempre en la iglesia, eso no te hace más espiritual. Hay personas que estamos siempre en la iglesia y realmente no tenemos una comunión verdadera con el Espíritu Santo. Entonces, yo era de esas personas. Yo iba a la iglesia, pero, por ejemplo, yo entre semana no iba a los cultos. Solamente los domingos, y había domingos que yo no iba. Entonces cuando había eventos especiales en la iglesia, yo no asistía. Entonces yo era de ese tipo de hermanas que no estaban siempre en la iglesia, pero yo siempre estaba en comunión con Dios, ¿verdad? Siempre yo tenía una relación con el Espíritu Santo. Entonces, para mí, o sea, yo sentía, ¿verdad?, que eso no era para mí. Y pasaron los años y yo seguía con ese sentir. Llego, ¿verdad?, por circunstancias, ¿verdad?, que de la vida que Dios hace, ¿verdad?, que a veces pasen cosas, ¿verdad?, vives circunstancias que nunca pensaste que fueras a vivir. Entonces yo llego a conocer a mi pastor, a mi actual pastor. Pero yo llego con él porque mi pastor, él es abogado. Entonces yo lo conozco a él como abogado. Y entonces yo llego con él, ¿verdad?, con muchos problemas, tanto emocionales como espirituales. Entonces él empieza a tomar mi caso, ¿verdad? Entonces él me decía cosas que a mí se me hacían extrañas, porque él me decía, lo primero que se me hizo extraño fue que él dijo que él primero iba a orar para ver si tomaba mi caso, porque dijo, yo ya no tomo cualquier caso, porque yo estoy casi a tiempo completo sirviendo a Dios. Entonces yo oro para que el Espíritu Santo me diga qué casos tomar y qué casos no tomar.
Entonces, yo dije, está bien. Y fue algo así como que yo dije, o sea, como que le va a preguntar a Dios si él es un abogado. Y entonces pasó que de repente él me dice que Dios le había dicho que tomara mi caso. Y entonces empecé con él con cuestiones legales, y de repente él me atendía en un segundo piso de un edificio, y como mi mamá siempre andaba conmigo, entonces había momentos que él le decía a mi mamá, si gusta pasar al cuarto que sigue, ahí si quiere puede esperar mientras me atendía. Entonces de repente un día me dice mi mamá, ¿sabes qué? Allí donde yo paso es una iglesia, dice, se me hace que es una iglesia, porque hay un altar y hay sillas y ahí hay Biblias, y yo me pongo a leer la Biblia allí, yo siento bastante paz y me siento muy bien. Y entonces ya le pregunté a él, ¿verdad? Que si era una iglesia. Sí, dijo, aquí es donde nos congregamos. Y entonces yo le dije que si podíamos asistir. Entonces él dijo, sí, pueden venir. Entonces conforme fue llevándose el caso, ¿verdad?, que él tenía conmigo, empecé a hablar con él como pastor. Ya no era tantas las cosas legales que hablábamos, sino que eran cosas espirituales. Y entonces yo a él empecé a contar cosas o sea, yo ya tenía 45 años y yo a nadie le había contado las cosas que yo a él le comencé a contar. O sea, fue una cosa así de que él me dio tanta confianza que yo empecé así como comúnmente dicen acá, a soltar la sopa. O sea que yo sin pensarlo empecé a contarle cosas. Yo le empecé a decir que a mí me pasaban cosas que yo nunca le había contado a nadie. Y le decía yo, yo veo ángeles, a mí yo veo ángeles y yo escucho a Dios que me habla. Y entonces él empezó a hablar conmigo sobre eso. Y entonces él me daba pasajes de la Biblia que leyera, me empezó a ministrar con respecto al llamado que yo tenía. Y entonces un día, ya al último, ya hablábamos puras cosas espirituales, de que me pasó esto, ya le decía yo, me pasó esto, soñé esto, y yo le empecé a contar cosas de mi vida, ¿verdad?, que a nadie le había contado, sobre cosas espirituales, ¿verdad? Y entonces un día él me dice que si yo ya me había bautizado, que si el Espíritu Santo me había bautizado. Entonces yo ahí, pues yo le dije, ¿verdad?, lo que yo sentía, que yo le dije que no. Entonces dijo, ¿usted no habla en lenguas? Y le dije yo, no. Y le digo, es que lo que pasa es que a mí como que se me hace que eso no es para mí. Entonces él empezó a explicarme y él me dijo, el bautismo del Espíritu Santo, ese es un regalo de parte de Dios, o sea, solamente es de que usted lo reciba. Usted solamente ore a Dios, o sea, eso es cuando usted sea bautizada, que el Espíritu Santo la bautice, va a ser algo diferente, porque el Espíritu Santo, o sea, le quiere dar poder. Y entonces a mí fue algo así como que yo dije, ¿será posible? ¿Será cierto? Y me vino a la mente que días para atrás me había pasado que yo estaba leyendo la Biblia y yo estaba llorando. Entonces el Señor estaba hablando a mi vida, y de repente una lágrima, yo veo como que la veo caer, pero como si fuera como en cámara lenta, y cae en la Biblia.
y entonces el Espíritu Santo me dice que leyera ahí donde había caído la lágrima. Entonces allí decía la palabra poder, y el Espíritu Santo me dijo, yo te quiero dar poder. Y entonces cuando el pastor me dijo, ¿verdad? De eso, ¿verdad? De que yo pues solamente orara y que yo recibiera ese regalo, ¿verdad? Que viene de Dios. Entonces yo, junto con mi mamá, ese día nos fuimos yo rentaba un departamento, porque estuve unos meses así, y entonces llegamos al departamento, y yo esa noche yo pues tenía esa curiosidad, porque pues él dijo, solamente de que usted lo reciba, no necesito orar por usted, o sea, nadie necesita, sí es, o sea, orando, y también se recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero usted puede hacerlo hoy en la noche, o sea, solamente orar a Dios y recíbalo. Y entonces yo estaba inquieta, mi mamá se durmió y yo estaba despierta orando, y yo le decía a Dios, Señor, pues a mí eso se me hace raro, pero si es un regalo de parte tuya para mí, pues yo lo recibo. Entonces eran la una de la mañana, que yo me metí al baño por lo mismo, ¿verdad? Que yo estaba orando, y me metí al baño, y entonces yo me hinqué, y yo estaba orando, y yo de repente, hermanos, yo sentí algo que jamás había sentido, o sea, yo sentí como si un rayo hubiera caído, ¿verdad?, en mi cabeza, y empecé a orar, y yo le decía, yo recibo ese regalo, Señor, yo lo recibo, y en el nombre de Jesús. Y empecé, o sea, las lenguas empezaron a salir de mi boca, y yo empecé a sentir algo, como que algo había caído en mí, en mi ser, en mi espíritu, y empecé a hablar en lenguas, a orar en lenguas, y cuando yo, a mí nadie me impuso manos, nadie o estaba orando por mí, yo estaba sola, y esa experiencia que yo tuve en ese momento fue algo inolvidable. La presencia del Espíritu Santo en ese momento, que el Señor estaba bautizándome con el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Cuando yo comencé a hablar en lenguas, fue algo sorprendente, que si tú estás, te pasa lo mismo que a mí, que yo pensaba, ¿verdad?, de que eso no era para mí. Si tú estás pensando eso, la palabra dice, y recibiréis poder. Aquí en el versículo que leímos, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo puedo decir, mis hermanos, que fue un antes y un después de ser bautizado. Cuando el Espíritu Santo me bautizó, mi vida cambió, todo fue diferente. Fue una experiencia que yo jamás voy a olvidar. De allí en adelante yo no paré. Al hablar en lenguas, yo siento, o sea, Dios habla a mi vida. El hablar en lenguas es algo poderoso, porque dice que se hablan misterios, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, yo te animo a que tú recibas ese regalo, ese hermoso regalo que el Espíritu Santo te quiere dar, el que tú, el que seas bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. El hablar en lenguas, el orar en lenguas, es algo poderoso.
porque el enemigo no entiende lo que hablas con Dios. Yo te animo a que tú ores a Dios y que recibas ese regalo. El Señor solamente, o sea, tiene ese regalo y solamente es de que tú te animes a recibirlo. Y si tú si tú has estado anhelando que el ser bautizada en el Espíritu Santo y no ha pasado, yo te animo a que sueltes las cosas que hay en tu corazón, que perdones a las personas que te han dañado, que sueltes todo, que le entregues toda tu vida al Señor. Y cuando tú menos lo esperes, el Espíritu Santo te bautizará. Y como te digo, o sea, a mí nadie me impuso manos, entonces tú puedes orar en tu casa también y puedes esperar el ser bautizado, Y eso es algo poderoso, porque si tú no eres bautizada y tú no has anhelado eso, yo te animo a que tú ores a Dios y que tú recibas ese regalo. Ese es un hermoso regalo del cielo que el Señor tiene para ti, para tu vida. Y bueno, pues esto era lo que te quería contar en este día. Gracias por ver este video hasta el final. Y pues me despido de ti en este día, en esta hora, y te deseo que pases un excelente día. Dios te bendiga y te guarde en este día.